Y al hacer este cambio, esto implica también apartarse de ese mal cometido y volver a los caminos correctos, o en este caso, si se trata de un cristiano, volver a Dios. El arrepentimiento nos vuelve a Dios. Y también quiero decirles que el arrepentimiento produce dolor, o sea que en el momento que nos enteramos que aquello que dijimos, que aquello que hicimos estuvo mal, debe producir algo en nosotros, debe producir dolor. Miren, yo les quiero contar una anécdota cuando yo era niña. Y esto lo he contado muchas veces porque he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de enseñar a otras personas. Y cuando llega un tema más o menos que cabe esta anécdota que les voy a contar, la cuento. Yo tenía quizás como unos entre 8 o 9 años, pero me acuerdo todavía. Cuando tenía la oportunidad de salir a jugar así como que había monte y arbolitos así, me daba por ir a ver los arbolitos, a jugar, a cortar florecitas, montecitos. Pero a veces en los troncos de los árboles o en las hojas, encontraba yo unos así como tipo algodoncitos. Y me daba curiosidad, ¿qué cosa habrá en ese? Era yo niña, pues, ¿qué habrá debajo del algodón? Entonces yo iba a buscar un palito y lo empezaba a levantar. Y ahí descubría que había un gusanito. Y bueno, yo como lo miraba, acá hay un gusano, y entonces con el mismo palito, imagínense, con ese palito, lo comenzaba yo a aplastar así hasta que lo destripaba yo. Y lo mataba yo. Y me divertía. Y lo hacía muchas veces, entonces, y por eso me gustaba salir a los montes y a buscar los algodoncitos. Y ya que lo encontraba, y empezaba yo y hasta que destripaba. Y se moría, pues, ese gusanito. Pero yo no sabía, pues. Conforme fui creciendo, ya estuve en la primaria. Ya en la primaria me enseñaron que es, no sé cómo le llaman ese proceso, metamorfosis, ¿para qué es? Sobre la mariposa. Entonces ahí me enseñaron que el proceso de la mariposa es que se ponen debajo de un algodoncito, que es una larva, pero después de un cierto tiempo, se salen sus alitas y se convierten en mariposas. Cuando yo me enseñan esto, me acuerdo que yo asesiné a muchas mariposas. Y entonces cuando ya me enseñaron, ¿verdad?, de lo que yo había hecho, ya estaba grandecita, cuando que ya tenía unos 10, 11 años. Sentí tanto dolor. Y me arrepentí, claro que eso no estamos hablando de pecado, pero fue algo que yo hice, pero cuando me enseñaron que eso estaba mal, o sea, que le quité la vida a muchas mariposas, me dio mucho dolor. Sentí mucho dolor, mucho pesar, quería retroceder el tiempo para no hacerlo nunca. Pero eso ya es las cosas que se hacen, ya no se puede, ¿verdad?, retroceder. Entonces, sentí dolor, eso se llama arrepentimiento, o sea, arrepentirse de algo que tú hiciste y que no sabías que estaba mal. ¿Sí? Pues quiero decirle que ese sentimiento de dolor que percibí cuando era niña, al descubrir que yo había hecho algo malo, no pecaminoso, pero algo que no se debe hacer, pues fíjense que ese mismo dolor, hoy en día, el Espíritu Santo me lo da cuando hago algo que no es correcto delante de Dios. Cuando pienso mal, cuando actúo mal, ese mismo dolor que sentí cuando era niña, ese mismo dolor, Dios me lo hace sentir. Bueno, eso se llama arrepentimiento. Cuando sientes el pesar de aquel acto. Es más, quizás ni siquiera lo hiciste, pero ya lo pensaste. Quizás tuviste deseos de vengarte, decir, me las va a pagar. Y ya con eso, ya con la mala intención de nuestro corazón, dice la Biblia que ya pecamos. Entonces, cuando eso pasa, yo siento dolor. ¿Por qué necesitamos venir ante Jesús todas las veces que sintamos ese dolor, ese arrepentimiento? Porque Él está dispuesto a perdonarnos. Aleluya. Bueno, es más, David, ustedes saben la historia de David. David un día pecó con una mujer hermosa.
En su momento él no lo sintió, no sintió que había pecado. ¿Por qué? Porque era el rey. Él abusó de su poder. Decía, pues soy el rey, ¿y qué? Y puedo tomar la mujer que yo quiera, ¿y qué? Hoy en día también los gobernadores, los presidentes, los que tienen una autoridad, los magistrados, los diputados, los maestros, como tienen un alto cargo, hacen cualquier cosa mala y piensan que está bien porque como soy la autoridad. Eso es abuso de poder. Por eso, eso es un pecado. Y a David, gracias a Dios, un profeta le hizo ver y sentir que lo que había hecho con aquella mujer, por más que era rey, había desagradado a Dios. Y él dice la palabra que él sintió dolor. Y lo demuestra su dolor en el Salmo 51. Cuando dice, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme el gozo, porque había perdido el gozo por haber pecado contra Dios. Pero ahí lo demuestra su dolor. Bueno, cuando estos testimonios aparecen, eso se llama arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Eso, sentir dolor y reconocer que hicimos mal. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Número 2. La segunda pregunta es, ¿quiénes deben arrepentirse? Porque yo sé que no solamente ustedes, sino que mucha gente piensa que se arrepiente el borracho, el adulte, el drogadicto, el malo, los paganos, los perdidos, que ellos se arrepientan. A veces tenemos esa mala información, que pensamos que nada más el que hace lo malo, para ellos es el arrepentimiento. Pues no. Y la palabra del Señor nos lo muestra. Quiero que leamos Hechos 17:30. Vamos a leerlo juntos. Amén. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. Entonces, aquí está la respuesta. ¿Quiénes deben arrepentirse? Todos los hombres, ahí incluye, es decir, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, todos, y aquí incluye tanto paganos, perdidos, como cristianos. Es verdad que vamos a suponer que el primer arrepentimiento es cuando somos paganos. Nosotros, bueno, al menos yo, antes de que yo recibiera a Cristo, bueno, pues, ¿qué cosa era yo? Una pagana, una perdida, ¿sí? Entonces ahí cuando yo recibo el Evangelio, cuando la palabra toca mi corazón, entonces ahí aparece el primer arrepentimiento. Es el arrepentimiento de conversión. Pero ya después de convertidos, como les acabo de decir, como dijo Salomón en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, no existe un hombre perfecto ni una mujer perfecta. Si no es una cosa, es otra cosa. Entonces tenemos que arrepentirnos, pero ahí no significa, y eso mucha gente no lo ha entendido. Dicen, no, es que el cristiano una vez se arrepiente. Ya si se anda arrepintiendo cada rato, entonces no es cristiano. Si tú, hermano o hermana que me estás escuchando, porque yo he escuchado comentarios en las redes, he leído los comentarios, y cómo me enfada leerlos de verdad, por tanta ignorancia que hay en la gente, y es más en la gente cristiana. Eso es un error pensar que si un cristiano se anda arrepintiendo, me arrepiento que no es cristiano. Pues no, fíjense que es el verdadero cristiano. No es cristiano el que se arrepiente una vez y piensa que ya es perfecto y que aunque haga lo malo ya no se vuelve a arrepentir. Eso está muy mal. Es más, bíblicamente lo podemos ver. El verdadero cristiano es que ya no se va a arrepentir de confesar como la primera vez, no, pero como pecamos, como dijo Salomón, no hay hombre, ¿verdad?, que sea perfecto. Siempre va a pecar en malos pensamientos, en malas acciones, quizás no decimos en detalles pequeños. Pues esos detalles pequeños, si lo pasamos por alto, se lo digo a usted y se lo digo a ustedes también,
Si pasamos por alto esos detalles, que una mentira, que una murmuración, porque eso sí, abundan las murmuraciones. Y aquí no existe nadie que no haya murmurado. Todos hemos murmurado, ¿o a poco no? Hemos murmurado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La diferencia está en que si se murmura al instante, eso pesa. A mí me ha pesado. Ahí es donde doblamos rodillas y Señor, perdóname, ayúdame a que esto ya no se vuelva a repetir o que no se repita tan a menudo. Entonces, el arrepentimiento te va perfeccionando. ¿Por qué? Porque todos, ustedes y yo, vamos a ir reconociendo nuestras fallas. Y ya dijimos que el arrepentimiento es reconocer. Porque hay gente que hace lo mal, es más, no solamente en detalles, sino que en detallotes. Y nunca pide perdón a Dios. Por eso ahí se van estancando espiritualmente. Entonces la conciencia se les va cauterizando. Cuando vienen a ver, están perdidos. Más que los perdidos. ¿Por qué? Precisamente porque no ocupan ese tiempo para acercarse al Señor Jesús y pedirle perdón. Bueno, entonces, ¿quiénes deben arrepentirse? Todos, tanto cristianos como no cristianos, porque algunos pecan por ignorancia, otros por debilidad y otros por desobediencia. Eso también hay mucha diferencia, ¿sí? El arrepentimiento es para todos, tanto convertidos como no convertidos. Incluso los cristianos, cuando vemos los pecados, reconocemos los pecados y sabemos que hemos pecado, estamos ya dentro de la victoria, estamos, como dicen, en la guerra, pero venciendo porque estamos reconociendo que hicimos lo malo. Es más, miren lo que dice 1 Juan, yo les voy a leer aquí. En 1 Juan 1, 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es Él? Jesús. Por eso es necesario que nosotros los cristianos constantemente estemos pidiendo perdón al Señor aunque sean simples detalles. Solo por esos simples detalles necesitamos confesarle al Señor. A mí me han preguntado, y es la pregunta de muchos, bueno, ¿y por qué Judas dice, no, el Señor no le perdonó? Porque nunca pidió, nunca se arrepintió. O sea, fíjense que sí sintió su pecado, porque fue a tirarlas, eso dije, he entregado sangre inocente, él sintió su pecado. Pero el problema es que no acudió a Jesús. Estoy segura que si él hubiera acudido a Jesús, otra historia hubiera sido para este hombre, Judas. Él que acudió a otro lugar. Sintió arrepentimiento, sintió dolor, pero ¿a quién acudió? A un árbol, con una soga para quitarse la vida. Hoy en día también, yo no dudo que la gente inconversa, que la gente que vive sin Dios y sin esperanza, reconozca sus maldades. Yo estoy segura que sí. El problema de ellos es que no acuden a Jesús, no buscan a Jesús como Judas. Buscan un ídolo, una imagen, algo que está muerto. Judas lo hizo, buscó un árbol. ¿Qué va a hacer el árbol? ¿Qué podía hacer el árbol a favor de Judas? Nada. ¿Qué puede hacer un ídolo? ¿Qué puede hacer una imagen? Nada. Ese es el problema de la gente perdida, de la gente que vive sin Dios. Que en lugar de buscar a Jesús, busquen o vayan al lugar equivocado. Bueno, ¿por qué creen ustedes que Jesús nos enseña en su palabra que si nuestro hermano pecara contra nosotros, dice que no solamente le vamos a perdonar 7 veces, sino 70 veces 7? ¿Por qué creen que tenemos que estar perdonando las veces que sea necesario? Porque Jesús está dispuesto a perdonarnos a nosotros también las veces que sea necesario. Porque las malas acciones o los detalles
no solamente una vez te va a pasar, hoy sí, mañana no, hoy sí, no, es constantemente. Entonces, Jesús no va a contar cuántas veces vengas a Él a pedirle perdón, sino Él va a tomar en cuenta que tú lo estás ocupando, que tú te estás acercando a Él porque estás confiando en su perdón y en su misericordia. Gloria al Señor. Número 3 y último. ¿Para qué sirve el arrepentimiento? Vamos a ver, ¿para qué sirve? El arrepentimiento sirve para ordenar nuestras vidas. Ya dijimos que en el momento de reconocer nuestro mal o nuestras maldades, inmediatamente viene el cambio. Entonces ahí se ordena nuestra vida. Entonces el arrepentimiento sirve para ordenar nuestras vidas. También nos acerca a Dios. Y lo dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando alguien se acerca a Dios, no duden que estará cerca de ustedes. Es más, lo podemos ver, no sé si ustedes saben la historia o la oración que hicieron dos varones, el fariseo y el publicano. El fariseo, ¿cómo decía? No, pues Señor, aquí estoy delante de ti, mira, yo oro tantas veces, ayuno tantas veces, pago mi diezmo y soy una buena persona. Es más, ni siquiera soy como ese publicano. Así estaba orando el fariseo. Y el fariseo no, él dice que ni siquiera levantaba su rostro, su cara al cielo, porque se sentía indigno. Le decía, Señor, perdóname, porque soy pecador. Y dice la parábola que regresó más en victoria, ¿verdad? El publicano. ¿Por qué? Porque él salió reconociendo su maldad. Y así es delante del Señor. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da la victoria. ¿Sí? O sea, acercaos a Dios, nosotros nos acercamos a Él y Él se acerca con nosotros. Gloria al Señor. Y también, por último, el arrepentimiento nos sirve para ver algún día el rostro del Señor. En Apocalipsis 21:27 dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Entonces, fíjense que todas las cosas que sirven, mira, el arrepentimiento nos ordena nuestra vida, nos acerca a Dios y nos dará el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Amén. Así que, como conclusión, quiero decir, el arrepentimiento nos hace aceptos delante de Dios. ¿Se dan cuenta por qué les dije que es importante este tema? Porque sin arrepentimiento no hay salvación, no hay nada. Y espero que algún día ustedes como jóvenes puedan entender este tema. Y no solamente lo entiendan, sino lo pongan por obra. ¿Sí? Para que puedan algún día agradar a Dios. Pónganse de pie. Vamos a orar. Y a ustedes los espero en el siguiente video, si el Señor nos lo permite.